día, profesor Frank Reinaldo. Me llamo Ariana, soy sección 2 y el día de hoy le voy a hablar sobre la sociedad venezolana y su evolución histórica. La Guerra Federal cumplió una gran participación en nuestra historia y definió el comienzo y el final de una era. La Guerra Federal y sus causas. La Guerra Federal, o también llamada Guerra Fría o Guerra de los 5 años, fue la guerra o fue el enfrentamiento bélico más costoso, más largo, tedioso y donde han muerto más personas en Venezuela. Murieron 150.000 personas. Esta guerra transcurrió luego del Acta de la Independencia, ya que varios caudillos, dueños de haciendas, generales de hacienda y dueños de ganadería se rehusaban al nuevo sistema de gobierno implementado tras la firma de la independencia. También se discutía la situación de calle de 15.000 personas que luego de esto no conseguían trabajo y regresaban mayormente a las casas de sus amos o quedaban en situación de calle. Esta guerra transcurrió entre 1859 y 1863. Esta guerra era entre los federalistas y los conservadores. Los federalistas eran los que estaban de acuerdo con todo lo que se acordó en el Acta de Independencia, que era la abolición de la esclavitud, la libertad, y los conservadores eran los que iban en contra totalmente a eso, eran los que todavía seguían con el mandato colonial, que era la esclavitud y etc. La guerra fue de guerrilleros, por lo tanto fue una guerra muy desordenada e informal, y como tal en esta guerra solo hubieron dos batallas realmente importantes y emblemáticas, que son la batalla de Santa Inés, que transcurrió el 10 de diciembre de 1859, y la de Coplé, que fue el 17 de febrero de 1860. El triunfo y el fin de la Guerra Federal. El triunfo de los federalistas se dio paso en 1873 por el liderazgo de Antonio Guzmán Blanco, en nombre de la Federación y del presidente Juan Crisóstomo Falcón. Este triunfo fue logrado ya que los federalistas acorralaron tanto a los conservadores que este gobierno solo lideraban el 5% de la nación, y muchos de los aliados de los conservadores se convirtieron en federalistas. La tan esperada paz fue firmada, ellos fueron acorralados a firmar la paz con los federalistas el 24 de abril de 1863 y se dio por terminada oficialmente la Guerra Federal el 22 de mayo de ese mismo año, donde se firmó el Tratado de Coché, a 8 kilómetros de Caracas. La tan esperada paz y tan deseosa libertad no fue una realidad hasta años después. Eso obligó a los federalistas a tener más peleas, más batallas guerrilleras con los conservadores para que se pudiera llevar y que se fuera una realidad todo lo que se firmó previamente en el Tratado de Paz. Consecuencias de la Guerra Federal. La Guerra Federal trajo mucha desgracia tras su terminación, principalmente en los sectores agrícolas y ganaderos. En los pueblos y las aldeas fueron saqueados, los campos abrasados y la ganadería se vio completamente afectada. La nación se endeudó internacionalmente para poder reparar algunos daños económicos. Hubo demasiadas pérdidas humanas, 150.000 personas murieron en menos de 40 años de independencia. Pero la Guerra Federal trajo libertad y abolición de la esclavitud y más oportunidades. Características de la Guerra Federal. Las características más resaltantes y emblemáticas de la Guerra Federal fueron: la Guerra Federal se mantuvo al margen de los estados Andes, Zulia y Guyana. Prácticamente se concentró en los estados de Aragua, Carabobo, Caracas, etc. Esta guerra por dos bandos, los federalistas y los conservadores. Esta guerra fue de guerrilleros y muy desordenada. Entonces, a lo largo de los 5 años de guerra y de batalla, solo hubieron dos batallas emblemáticas, como lo había dicho previamente, que fueron la de Inés y la de Coplé. El sector económico y social fue muy afectado, las personas estaban muy tocadas gracias a todo esto, pero también mejoró para todos nosotros. El periodo pregomesista. Este periodo relata el mandato del presidente Juan Vicente Gómez, que duró 27 años en el poder, entre los años 1908 y 1935. Este expresidente duró 27 años en el poder y nació el 24 de junio de 1857 y murió el 17 de diciembre de 1935. Su mandato se puede clasificar en 3 etapas. La primera etapa, hubo 4 reformas de la Constitución, cambió la Constitución 3 veces o cambió diferentes leyes. La primera era para legalizar el golpe de Estado, que le implementó al expresidente anterior a él, que fue Cipriano Castro, para poder extender el mandato presidencial por 7 años más y que hubiera la presidencia de 2 presidentes, el constitucional y el provisional.
En la segunda etapa de su mandato hubo dos reformas. Una reforma para garantizar su elección entre los años 1922 y 1929 y para colocar como vicepresidentes dos vicepresidentes a su hijo y a su hermano. En la tercera etapa del mandato de Juan Vicente Gómez hubo 4 reformas a la Constitución. Una de ellas era que a las faltas absolutas o temporales del presidente, el vicepresidente podía tomar decisiones importantes o el cargo total. La prohibición de propaganda comunista y anarquista y que el jefe de Estado pudiera vivir fuera de la capital. Características del mandato de Juan Vicente Gómez. Durante ese tiempo que fue ejerciendo como presidente, descuidó mucho el área de educación en Venezuela. No le dio ni el esfuerzo que requería esta misma. Eso produjo mucha discordia a nivel nacional y se tomó de enemigo a la gran parte de la comunidad estudiantil de Venezuela en aquel entonces. Él ayudó muchísimo al origen del petróleo, hizo que Venezuela creciera económicamente internacionalmente y ayudó demasiado a la infraestructura venezolana, ensanchando calles y creando nuevos monumentos. Y trajo la Fuerza Aérea a Venezuela, que la construyó en Maracay. Se puede concluir de toda esta información que la historia siempre será parte de nosotros, nos guiará y nos representará en todos los aspectos. Todo lo que pasó anteriormente nos define como somos hoy en día. La Guerra Federal, el mandato de Juan Vicente Gómez jugaron un papel muy importante en toda nuestra historia. Y en toda nuestra historia, la Guerra Federal nos abrió paso a un nuevo mundo de libertad. El mandato de Juan Vicente dio nuestra nueva manera donde vivimos económicamente, que es el petróleo. Debemos vivir de la historia y tomarla en cuenta. La historia dice bastante y está para aprender de ella. Actualmente deberíamos tomarla más en cuenta y ponerla más en las situaciones actuales. La historia es un tesoro, por eso hay que atesorarlo. Muchísimas gracias.